Buenas noches a todos los televidentes que siguen Canal Antiguo a las 8:45, un martes más, en esta ocasión con nuestra compañera Carmen Ortiz y un servidor, como periódicamente estoy yo los martes. Tú no, pero bienvenida. Ya. Yo creo que vamos a estar no tiempo, pero sí unos días juntos, ¿verdad? Unos días juntos. Bueno, ahí nos van a ver a los dos. ¿Qué temas tenemos para ustedes? El primero se refiere a este seguro médico que, vamos a decirlo así, se ha recetado la Corte Suprema de Justicia y que ha generado ciertas polémicas. Vamos a intentar entender qué es, qué alcance tiene, por qué se da y, bueno, en este contexto de subidas impositivas, modificaciones tributarias, cómo podemos encajar los ciudadanos este tipo de cuestiones. Pero ¿quién nos lo puede explicar mejor que el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Nadie. Así que aquí lo tenemos, don Rafael Rojas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Muy bien, pues doña Carmen. Sí, yo quisiera abrir con la pregunta que ha sido más recurrente por parte de nuestros televidentes esta noche, y es, ¿por qué es que estos seguros no son sufragados del salario que reciben los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de apelaciones, siendo que los salarios dan para poderse pagar un seguro privado? Sí, bueno, pues buenas noches, gracias por la oportunidad de poder aclarar al pueblo de Guatemala la emisión del Acuerdo 29 de 2016. Les quiero comentar que la Corte Suprema de Justicia, pues como ustedes saben, el periodo de magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de magistrados de salas de Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría, pues es por un periodo de 5 años. Por lo tanto, no es continua la prestación del servicio, y de esa cuenta en su momento también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social emitió un acuerdo mediante el cual indicaba que no se podía dar cobertura constante en cuanto a este tipo de Porque había de mucha relación. rotación, por había llamarlo de alguna rotación manera. y, por ejemplo, de pronto no se da la reelección de un magistrado a sala de Corte de Apelaciones y, por supuesto, tampoco para Corte Suprema. De esa cuenta, pues evidentemente para el grueso de magistrados de salas de Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría, que a la presente fecha son 126 magistrados, pues se paga un seguro de vida, perdón, un seguro de gastos médicos. Les quiero comentar que previo al año 2013, que fue cuando se aprobó el seguro de gastos médicos, con la póliza, mediante la contratación de una póliza con seguros GIT, por ejemplo, ya se tenía la modalidad de la cobertura de los gastos médicos por pago directo, que es ante la presentación de facturas que realizaban los magistrados, y tuve la oportunidad yo también de deber hacer ese procedimiento, y se los voy a comentar más adelante, y realmente es una cuestión que ya existía. Pero más allá del procedimiento, ¿por qué es que con esos salarios, que lógicamente pues distan muchísimo de la media del salario de cualquier guatemalteco, no puede asumir ese costo cada uno de los magistrados? Esa es la pregunta que nos ha planteado nuestro público televidente recurrentemente. Por muchas razones. Resulta de que si nosotros, por ejemplo, es un derecho adquirido, y nosotros no podríamos retrotraer ese derecho adquirido del servicio de la cobertura de atención médica que han tenido regularmente todos los magistrados históricamente. Y por supuesto es un derecho adquirido, y es una obligación prácticamente del patrono el dar la cobertura. Yo me puse a hacer cierta operación lógica, digamos, con la cuestión de cómo podría ser la cobertura por medio del IX, y representaría para el organismo judicial el solo pagar de los magistrados de salas de Corte de Apelaciones la cantidad de 3 millones aproximadamente anualmente. Si se tomara el pago del IX, digamos, con la cuota patronal, y aparte la cuota que debería de aportar cada uno de los magistrados. Resulta que si nosotros hacemos la operación, por ejemplo, con la póliza de seguros, la póliza, pues por supuesto es más cara y es un pago directo que se hace. Por el contrario, yo estimo que si nosotros tenemos la cobertura de los pagos de gastos médicos por pago directo, digamos, por medio de este acuerdo que fue aprobado, pues garantizamos más la fiscalización y la transparencia en el gasto de los recursos de la institución, por varias razones. Sí. Primero, porque resulta de que lo que debe hacer el magistrado que quiere hacer uso, por ejemplo, del reembolso, debe presentar la factura tal y como dice el mismo acuerdo, debe presentar la factura con la receta médica, por ejemplo, con toda la prestación del servicio, y eso pues garantiza más la transparencia. Magistrado, yo entiendo su planteamiento, pero una ciudadanía que se ha visto sometida a una reforma tributaria, a un incremento impositivo,
no existe dinero para nada, incluso la justicia es deficitaria de dinero. Hoy las noticias decían déficit de 1.000 millones. De 1.000 millones, independientemente de las razones que usted expone, que pueden ser comprensibles. ¿Cómo un ciudadano puede entender esto? Es decir, como derecho adquirido, si el ciudadano lo entiende, pero el ciudadano dice, oiga, discúlpeme, me están presionando, me están sacando más dinero y unos magistrados que tienen un salario decente, vamos a decirlo, o suficiente, me dicen que es un derecho adquirido, cuando estamos cuestionando pactos sindicales y otras cuestiones. ¿En qué momento de cambio estamos? ¿Habrá que tomarse en serio y que todo empleado público vaya al ICS, sí o sí? O no sé, ¿cómo explicar a la ciudadanía? Bueno, en este caso tendría que modificarse el acuerdo que emitió en su momento el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Podría darse la modificación. Recordemos que en ese caso sí erogaría el organismo judicial una cantidad determinada para poder hacer el pago de la cuota patronal, por ejemplo, que representa más el impacto financiero. Si nosotros vemos... Es más caro. Es más caro y el servicio, pues... Es decir, ¿es más caro pagar el ICS que el seguro privado? Por supuesto. Entonces sí. lo que usted está diciendo es que hay que cerrar el ICS. No, es decir, si todos podemos tener un seguro... Yo le digo lo que compete a mi institución. Resulta de que si nosotros nos ponemos a hacer números, por ejemplo, para el impacto financiero, sí, efectivamente representa más costo. Y recordemos, y yo, por ejemplo, con la cuestión del vencimiento de la póliza del seguro, advertí, les voy a comentar, este seguro se vencía el 12 de julio o el 6 de julio aproximadamente. Resulta que teníamos que levantar un proceso de licitación y resulta de que no hubo oferentes. Entonces se cayó el evento y de esa cuenta tenemos que garantizar la cobertura para alguna atención. Recordemos que magistrados, pues ustedes sabrán efectivamente que los magistrados cuentan con más de 50 años de edad, por ejemplo, y entonces pueden presentar alguna enfermedad y sería una responsabilidad del organismo judicial en no tener una cobertura. Antes de pasar a que nos cuente cómo es que esto va a funcionar, porque existe la duda de que esto va a ser una especie de prestación o un bono, o más bien va a ser un reintegro. Lo vamos a aclarar, pero al bono. Antes de eso, ¿este beneficio que usted nos cuenta es producto del pacto colectivo del organismo judicial? No se vincula para nada con el pacto colectivo, ahí es una confusión. Yo creo que hay que aclararle a la sociedad guatemalteca que no compete al pacto colectivo de prestaciones de trabajo. Esto es específicamente para magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces y los empleados pagan el ICS y por eso es de que la cuota patronal pues está determinada y efectivamente ellos pueden acudir al ICS para su servicio. Entonces es una cuestión completamente diferente y no es un bono, porque es con la presentación del documento con la cual se va a hacer un reintegro. Y por supuesto como no es uno sobre lo la hace en el totalidad. seguro normalmente. Sí, pero con el seguro no. Bueno, con el seguro aquí estamos pagando una póliza constante y se debe pagar, si no, no tengo cobertura. Entonces, yo lo que puedo decirle a la población que tengan la confianza es un acuerdo que esté en vigencia. Yo, estando en la presidencia, por ejemplo, de aquí al 13 de octubre que voy a entregar mi presidencia, es más, se puede hacer un equivalente y un registro de cuándo se están pagando los reintegros porque pasan por presidencia. El trámite, de acuerdo al mismo acuerdo, debe hacerse el requerimiento ante la tesorería del organismo judicial por intermedio de la gerencia y la presidencia paga el servicio. Entonces puede haber muchísimo más control. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no aseguran exactamente las prestaciones que cubre el ICS? Yo tengo entendido, por ejemplo, que el ICS no cubre reconstrucción dental, lentes de contacto, decir, bueno, de hecho creo que ningún otro seguro. No, ningún otro. Bueno, si es privado depende, ¿verdad? De contactos depende. Pero si, por ejemplo, el ICS no cubre estos servicios, ¿por qué darles ese privilegio de unos servicios extras si lo que queremos es buscar la suficiente atención del empleado público? Sí. Pero le quiero comentar realmente, porque tuve la experiencia de ser magistrado de sala de apelaciones, durante el tiempo que estuvo los gastos médicos, pues yo en lo particular no utilicé mucho el servicio porque gracias a Dios pues no me enfermo. Y hay otras personas que sí tienen enfermedades más recurrentes, por ejemplo, y recordemos que el seguro a veces no cubre enfermedades que ya son, digamos, que son previas a la emisión de la póliza. Entonces es una cuestión que no, digamos, no es un bono como tal. Es el pago de gastos médicos por presentación de factura. Ahora, magistrado presidente, cuando usted dice derechos adquiridos y no se puede renunciar a eso, explíquenos un poco más. Es decir, aunque alguno de los magistrados dijera en aras del ahorro o en aras del reclamo ciudadano o del momento en que estamos viviendo,
hágame un favor, yo no quiero recibir ese beneficio, ¿no puede hacerlo? Es Bien, una obligación. bueno, es que esta es una opción. Resulta de que en este momento nosotros tenemos, podemos utilizar el acuerdo. Si el magistrado no quiere porque quiere ser austero, por ejemplo, pues no va a presentar su factura. Y, por ejemplo, yo puedo hacer uso No, pero de... decirle renunciar al derecho de tener un seguro de gastos médicos. No, mire, y en este caso yo creo que como patrono hay que garantizar. Resulta de que yo tomé la decisión, por ejemplo, de plantear al Pleno de la Corte Suprema la emisión del acuerdo porque el seguro ya se había vencido y me puse a pensar, alguna persona, por ejemplo, puede padecer un infarto, no sé, un infarto, una enfermedad así tan inmediata que las enfermedades no avisan. Entonces, me puse a pensar de que el evento se había caído y lo planteé ante el Pleno de la Corte Suprema y acordamos emitir el acuerdo. Es más, si ustedes ven la vigencia, está a partir del 5 de septiembre, que es el plazo. Nosotros pedimos al seguro la prórroga por 2 meses más, en tanto resolvíamos y solventábamos un proceso de licitación. El proceso de licitación no se puede ejecutar en 2 meses. Entonces, por eso se emitió el acuerdo. Yo lo que estimo es de que no podemos dejar sin cobertura. Imagínense que le puede pasar algo a alguien y por una cuestión de una atención que no puede asistir al IX porque no puede. Para los jueces tienen la prestación del servicio. ¿Qué cantidades se manejan? Es decir, si un magistrado, un juez, tiene un problema médico, el que sea, hay un tope, Sí. es un seguro infinito, tiene unos márgenes, ¿cómo se llama esto que uno paga? Como un límite. Deducible. Un deducible. Ah, sí, en ese ¿Cómo se caso, maneja eso? con el seguro existe el copago y hay un deducible que tiene que cubrir digamos, la persona que está asistiendo beneficiario. el beneficiario. Entonces, eso lo que hace es cubrir el copago. Perdón, con el acuerdo lo que se establece, no sé si también hubo confusión y no es bono, nunca se puede admitir como un bono porque no es una prestación constante. Y nos está dando de una vez. Durante el año puede cubrir hasta 90,000 quetzales, por ejemplo. Anuales. Anual. Es anual, es que no es... No, imagínense Dependiendo qué el absurdo, salario del funcionario. Sí, qué absurdo sería que, por ejemplo, yo tenga derecho a utilizar 90,000 quetzales en un mes. Es absurdo y eso va contra cualquier lógica. Entonces, lo que se puede utilizar son 3 salarios anuales. Estamos hablando de un promedio de salarios de ¿cuánto? Digamos, si un magistrado de sala gana 26,000, sería eso por 3 salarios. Y les quiero comentar, resulta de que cuando se discutió la posibilidad de tener un seguro, recuerdo yo que 3 magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones de Poptún en el Petén tuvieron un accidente, sufrieron el accidente y nosotros como magistrados de sala en ese momento advertimos que lo que cubría los gastos médicos eran imposibles que se cubriera todo el servicio médico. Como no tienen IX, no pueden estar teniendo servicio de atención ni médica ni hospitalaria porque no podían tener tratamiento ambulatorio. Y recuerdo yo que eso fue un motivo de discusión en el Pleno de la Corte también en ese momento y discutieron la posibilidad de la contratación del seguro porque ahí solo el copago. Entonces se pagaba un excedente, pero no había un límite de 90,000. Ese fue el motivo por el cual nosotros insistimos en ese momento como magistrados de sala de Corte de Apelaciones que se ampliara, pero no se podía porque el acuerdo específicamente indica que yo durante el año únicamente puedo utilizar hasta 90,000. Vamos a ir un momento a corte, vamos a regresar con los comentarios de los Twitter que ustedes pongan, así que láncense y cualquier pregunta, sugerencia o comentario que tengan en relación con el tema, lo esperamos en nuestro Twitter o redes sociales. Regresamos en un instante. Aquí estamos de regreso con nuestra productora que está simpática por el micro y ahí nos estaba diciendo ya vamos a entrar. Rocío, ¿qué dicen los Twitter? Pedro, muchísima polémica a través de nuestras redes sociales, así que comenzamos con los comentarios. Otto Cifuentes, grandes sueldos y grandes bonos y así se corrompen todavía negociando con presos. Doc Ecorrizo, me gustaría que de la misma forma que les aseguran su salud a los magistrados, se hiciera para los demás guatemaltecos. Silvio Gramajo, pero ellos son patronos y trabajadores a la vez. Eso es ser juez y parte. Ana María Sánchez pregunta, si el IX sale más caro, ¿por qué nosotros sí debemos pagarlo y los funcionarios no? A estas alturas ya tendrían que tener su seguro médico resuelto como han sobrevivido hasta hoy, pregunta Susana de Valdés. Eduardo López, ¿y dónde dejamos la hospitalización fantasma y la compra de facturas para el tema del seguro médico? Estos son los comentarios que tenemos a través de nuestro Twitter. Pedro y Carmen. Muy bien, magistrado, contesta el que quiera. El tema de la fiscalización y la transparencia creo que es el más
el que más subyace, ¿verdad?, en este tipo de preguntas. Bueno, a mi parecer se garantiza más la transparencia y la fiscalización si se hace el pago generado por la emisión del acuerdo por varias razones. Resulta de que ahí nuestro equipo de auditoría interna puede evaluar las facturas que se presentan para hacer efectivo el pago y también se pasa por diversos filtros. O sea, ahí nosotros podríamos tener determinado el uso, la utilización del medio del pago de los gastos médicos y podríamos tener aún más el control de las personas que hacen uso de lo mismo. Y resulta de que si nosotros cancelamos el seguro es un pago que debe hacerse inmediato. Entonces, de pronto podría ser que no tengamos la disponibilidad presupuestaria para pagarlo. Entonces, para mí que se garantiza más la fiscalización y el control del pago por los gastos médicos directos. ¿Qué responde usted a ese sentimiento que existe? Había un comentario que yo creo que recogía muy bien el sentir de otros tweets que yo tuve la oportunidad de leer, que es grandes salarios, grandes bonos. Ese criterio, ese sentido de igualdad que prevalece en todos los guatemaltecos, muy pocos tienen acceso al IX. Y todavía son muy pocos a los cuales se les paga el seguro, ya sea por parte de una dependencia pública o de una dependencia privada. La mayor parte lo paga de su propia bolsa. ¿Por qué en este caso no prevalece ese criterio de igualdad? Y con ese promedio de salarios, insisto otra vez en mi pregunta, no en este momento particular en el que está Guatemala y con las necesidades que tiene el organismo judicial, no se podría pensar en que alguien renuncie a ese derecho como un mensaje, un mensaje simbólico al momento que estamos viviendo. Bueno, ese sería un planteamiento que debería hacerse el grueso de magistrados, que es de Cortes de Apelaciones. Recordemos que, como ya les indiqué, son 126 y resulta de que es una cobertura que ha tenido la Corte Suprema de Justicia. No sé, sería de poder... ¿Usted se retractaría de la decisión? Pues... me daría casi lo mismo, perdonen, retractarme o no, porque realmente no hago uso ni del seguro, y eso se puede constatar, y de los gastos médicos, pues como ya les indiqué, tuve la oportunidad de ser magistrado de sala de Corte de Apelaciones y realmente no hice uso del pago de los gastos médicos. Y ustedes consultaban o hacían la observación, por ejemplo, de los lentes, por ejemplo, y aros. Les quiero comentar que eso, sí, efectivamente es lo que representa mucho más requerimientos por los magistrados, porque realmente se leen muchos documentos y a mí realmente me representó en algún momento pedir lentes, por ejemplo, porque tenía que tener los lentes. Entonces, si se me da esa posibilidad, yo lo hago. ¿Cómo controla usted el magistrado? Usted dice hay una serie de movimientos en la Corte Suprema, en el organismo judicial, de magistrados que entran, de magistrados que salen. ¿Hasta cuándo o desde cuándo cubre este seguro y hasta cuándo finaliza la cobertura que ustedes le dan a los magistrados? Bueno, le quiero comentar, cuando es la contratación del seguro con una entidad, por supuesto se les hace llegar el listado de magistrados que tomaron posesión el 13 de octubre. Se les da el listado y ellos ya tienen el control porque dan los carnet para que se pueda hacer uso del registro, del seguro como... digamos, el uso normal, para que ellos tengan un registro, y termina precisamente el 13 de octubre a los 5 años de que se ejerce la función de la magistratura. Ese es el control que existe con los seguros. Si hay cambios intermedios, si alguien... También se informa, porque el seguro debe tener un registro precisamente de las personas que aparecen como asegurados. ¿Usted cree, aunque ya lo hemos comentado, sí me gustaría saber su postura, ¿usted cree que cualquier empleado público debería de acudir al seguro público, independientemente de cómo estén las normas? Es decir, empleado público, seguro público, parece que es una correlación estándar y directa y comprensible. Bueno, recordemos que son las políticas laborales de cada institución y, por ejemplo, si yo como patrono debo cubrir un porcentaje, pues yo lo hago. Eso se hace con nuestros jueces de primera instancia, jueces de sentencia, porque tienen esa cobertura precisamente. Y ellos no tienen seguro, tampoco no existe el bono. A ellos se les paga un seguro de vida por el riesgo en el cual se mantiene la función de la judicatura. Entonces, depende de la instancia, digamos, depende de la entidad pública. Cada quien, digamos, determina dentro de sus políticas si hace uso, por ejemplo, del pago de una prima de seguro o del pago de la cuota patronal. Muy bien, magistrado, hemos llegado a nuestro tiempo. Muchas gracias por las explicaciones. Creo que las explicaciones siempre son necesarias para comprender el tema de discusión en su amplitud. Y bueno, el venir a dar la cara pues siempre es una cosa que hay que agradecer, sobre todo por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así que muy agradecido. Gracias, magistrado presidente. Y bueno, ahí tienen ustedes las razones que motivan
esta cobertura o este seguro de cobertura, explicadas por don Rafael Rojas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. No se vayan si son tan amables y nosotros regresamos con otro tema en unos instantes.